Shalom. Vamos a iniciar la clase iniciando pues quién hizo la tarea. Mejor dicho, vamos a ver la respuesta a la pregunta que dejamos la semana pasada, que era ¿por qué hay esta confusión en la palabra ley? Digo porque también esto de la semana pasada cuando hablamos de que Yeshua no enseñó en contra de la ley de Moisés, pero vimos que no es así. Entonces, ¿por qué se dio este malentendido o por qué esta confusión? Tanto que también en las cartas de Rav Shaul, del apóstol Pablo, tenemos varias veces que está haciendo cosas en contra de la ley. Pero si ya cuando explicas en la clase, entonces entendemos de que pues Pablo está yendo en contra de lo que se Jesús. Entonces, ¿alguien tiene una respuesta para esta confusión? Bueno, yo siempre he pensado que cuando empezamos a estudiar así raíces hebreas, algo que vaya, yo sabía que existía la ley de los maestros de la ley que enseña ahí el Nuevo Testamento, los Evangelios, pero no así, no lo conocía a fondo. Ya cuando me di cuenta, pues es que se manejaban dos tipos de ley, la ley escrita y la ley oral. Y aparte, o sea, pues ya serían como que tres, ¿no? La ley escrita, la ley oral y las leyes rabínicas. Entonces, lo que siento yo que ha causado mucha confusión, que el Nuevo Testamento siempre usa la palabra ley para referirse a cualquiera de los tres conceptos. O sea, tú nada más lees ley, pero no sabes si se refiere a la ley escrita, o sea, a la ley de Moisés. Algunas veces sí dice ley de Moisés, pero otras veces se hace referencia a la ley oral, pero obviamente no dice, menos ley rabínica. Entonces, yo siento que eso creó una confusión. O sea, utilizamos la palabra ley para todos los conceptos. Y si yo digo, o yo aplico la palabra ley a la Torah, cuando, por ejemplo, Yeshua habló en contra de la ley, porque de ahí es donde se agarran algunos, pero Yeshua está hablando en contra de leyes rabínicas, no en contra de la ley escrita. Pues para mí siento que eso causó mucha confusión, y sigue causando. Gálatas, que es digamos el argumento más fuerte que usan los que están en contra de la ley, sacan la carta de Gálatas, cuando evidentemente todo lo que Rav Shaul habla contra la ley es contra la ley de los rabinos, contra leyes rabínicas. Entonces para mí es por ahí viene, ¿no? Pero claro, hay haber más cosas. Sí, porque también es que se me hace muy... O sea, hay mucha casualidad ahí, pero antes voy a ver si otro hermano tiene otra opinión o todos también. ¿Sí, hermano? Sí, es que si nos vamos a la antigüedad, antes no había nada escrito, entonces tenemos cuatro formas de la ley. Primeramente es una la ley escrita, que es la Torah. La otra ley es la ley oral, la que te decía de generación en generación. Y la otra ley es la ley rabínica. Pero también hay la ley espiritual. Entonces, lo que Jesús decía es la costumbre de los seres humanos. Por ejemplo, cuando decían el lavado de manos, que decían, ¿por qué sus discípulos hablaban hasta el codo? Pero también hay eso de la ley espiritual, ¿verdad? Cuando decía Yeshua, no matarás, y después decía, a cualquiera que insulte a su hermano es un criminal. Y las leyes rabínicas son el conjunto de leyes que inventaron los rabinos para darle forma a la religión. Entonces dice Yeshua que
que entra por la puerta es el pastor, pero el que entra por otra parte es ladrones y salteadores. Entonces, si digamos la ley escrita para ver la ley rabínica o oral, que a veces eran costumbres de hombres, entonces ya estamos saliendo. Por eso hubo una conclusión que Yeshua no cumplía la ley porque rechazaba la ley oral y rechazaba la ley rabínica. A mi punto de vista es lo que la gente a veces dice, o algunos libros dicen que Yeshua no cumple, o no es enviado de Dios, no es por eso mismo, porque hay cuatro formas de interpretar la Biblia, o bueno, digo que realmente hay muchas formas, ¿no? Pero lo principal es eso. Okay. ¿Alguien más? Tercera y nos vamos. A lo que yo he visto, según los debates que he visto cristianos contra cristianos y otras historias, es una suma de varios eventos y una de ellas es la mala interpretación de las escrituras y los concilios que ha habido, por ejemplo el concilio de Nicea, que se estipularon varias reglas para guardar o no guardar, qué es y qué no es ley, qué no es ley. Y al final de cuentas hay muchas escrituras que se tuercen para poder declarar que Yeshua rompió la ley. Por ejemplo, hay una parte donde dice que hizo tal cosa y luego le agregan rompiendo así el día de reposo. Entonces cualquiera que lea va a decir, él dice que rompió el día de reposo, pero la escritura dice que el Mesías iba a ser un profeta como Moisés, y un profeta como Moisés nos iba a enseñar a guardar la ley, ¿no? Entonces, si Yeshua vino y rompe el día de reposo, no puede ser el Mesías. Entonces, cada vez que alguien me presenta ese argumento que Yeshua vino a romper la ley, pues entonces no es el Mesías, porque él es el que vino a cumplir lo que dicen las profecías, la ley de los profetas. Y basado en el versículo que existe el sábado pasado, que si yo no he venido a abrogar la ley de los profetas, sino a cumplir, ¿no? Entonces, si él vino a dar cumplimiento, pues no puede estar en contra. Entonces, a lo que yo veo fue una suma de muchos eventos y comodidad a Y que, porque también yo pienso, bueno, ya he pensado, de que hay como que, sí, hay muchos como que se juntaron a la vez. A lo mejor yo quiero suponer que en el griego no se plasma tal cual, pero tal vez de que pónganle, pero para los rabinos, para los judíos era como que si está escrito, si es por boca a boca o por el rabino, al fin y al cabo es la ley. ¿Por qué? Porque todos están basando la escritura en la base. La oral es el boca a boca porque, como lo dije en su momento, los hijos primogénitos, los varones primogénitos, tenían el privilegio de estudiar Torah únicamente. Ya el resto ya no tenía ningún privilegio, pero el encargado era el padre de familia y el hijo mayor de enseñar el Torah. O sea, pero también ahí viene la Torah oral. Y las leyes rabínicas, así como lo hizo Yeshua, de decir, ustedes escucharon esto, más yo os digo, o sea, es una ley, no es una ley, es una enseñanza. Pero también como son rabinos, pues también son instructores de ley, entonces como que agarraron todo el conjunto y lo metieron en una licuadora, que es como que todo es la ley. O sea, ya no, ahora sí, yo recuerdo mucho lo que me dice mi abuela ya hace años, de que pues está así hablando con la Biblia, pero así como que para debatirla. Y me lo dijo así, muy tranquilamente, me dijo, la Biblia no se discute. Y yo en ese momento estaba pensando, pues, o sea, sí, no se discute, pues no, por decirlo, no ponerte tú por tú ante las escrituras, lo que dice el Eterno. Pero si lo enfocamos aquí, es como que, bueno, las escrituras no se debaten porque, bueno, si vienen escrituras, y más aparte, pues las escrituras te obligan a analizarlo mejor porque no está muy claro, entonces pues tienes que analizarlo y decir, bueno, uno como simple mortal no hay tiempos va a alguien que se especializa en esa ley. Es como, y ahorita me acuerdo, no sé si este mes, aunque son todos los meses, ¿verdad? El tema de las reformas misceláneas, o por lo menos yo lo veo mucho en contabilidad, temas fiscales,
que es lo mismo, es como que más yo digo, porque la ley dice esto, pero para efectos de este mes o con esta nueva reforma que está, temporalmente, pues vamos a hacer esto. Pero la ley está escrito, sí, está escrito, pero pues tenemos que hacer esta actualización. ¿Por qué? Porque cuando se escribió esa ley, para efectos actuales en nuestros días, para este ejemplo, fue escrito, pero tenemos esta nueva información con sus nuevos eventos que pues, están afectando y pues vamos a tener que hacer esos cambios ligeros. Entonces, por una parte yo pienso de que pues todos lo metieron en una licuadora y lo mezclaron y pues la ley dice que son todos parejos. O bien, como lo dije antes, como se dice hermano, a lo mejor esto es una mera casualidad muy casual, mano negra, de que a lo mejor en el griego o incluso si estuviera en el hebreo diría otra cosa diferente. No, o sea, si se refieren a la ley, pero vemos que en el hebreo incluso una palabra, cuando lo vemos en el hebreo, cambia su significado, aunque para nosotros es igual. Entonces yo quiero también pensar de que a lo mejor se refiere a una ley, o sea, la ley, pero pues tenía un cambio en el hebreo que en el griego se perdió o alguien lo tuvo que manipular en las traducciones para decir, no, pues toda la ley común. Ahora son dos posturas, pero ya sea por X o por Y, la confesión ya está hecha, de tener siempre usando la misma palabra indiscriminadamente para todo que sea pues ley, invariablemente si es la escrita, si es la oral o si es la rabínica, que pues ya por contexto, leyendo las escrituras donde Jesús se confronta con los fariseos y otras autoridades de las escrituras, se entiende que son leyes rabínicas. Pero igual el problema también es cultural para nosotros, porque nosotros nunca crecimos y aprendimos de ello hasta ahora. Porque si nosotros lo leíamos antes o se lo presentamos a un católico, a un cristiano de a pie, van a decir que es la ley, pero es la ley que vemos eso. Así que es todo un conjunto de cosas que al final pues creo que ya al final ya no importa tanto porque cuando ya se hizo el efecto, ya se hizo la maldad, por ponerlo así, pero pues ahora pues tenemos que luchar contra esa mentira y remar en contracorriente. Bueno, ya que mostraron la tarea, vamos a la clase de hoy. Jesús no cumplió las profecías mesiánicas del Tanaj, porque otra de las cosas que también se dice de Jesús, por parte más de los judíos, es que como Jesús no cumplió las profecías mostradas en el Tanaj, no puede ser el Mesías. Y creo que viene en la instrucción. La idea errónea de que Jesús no cumplió las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento es sostenida predominantemente por el pueblo judío. El argumento se basa en varias escrituras clave que si tienen la Biblia en mano vamos a leerlas, que sería Isaías 11, versículo 1 al versículo 9, Isaías capítulo 2, versículo 3 al 4 y Miqueas capítulo 4 del 2 al 3. Que Miqueas también es un profeta que estamos viendo en la clase de hermanos, así que pues ya van, como que contaron las clases más o menos. ¿Lo vamos a leer? Sí, principalmente el de Isaías 11. Isaías 11, versículos del 1 al 9. Visión de Isaías, hijo de... disculpa. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos,
y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar. ¿Sí? Sí, hasta luego. Aquí tiene Isaías capítulo 2. Y también, pues, otro hermano que se agarra en Miqueas capítulo 4, 2 al 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ok, ¿y Miqueas? ¿A cuánto es hasta el ¿Ah? ¿Hasta cuándo tiene que Ah, Y juzgará de las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas espinosas. No alzará espada nación contra nación, ni se descargarán más para la guerra. ok. Ahora Miqueas. Miqueas 4, del 2 al 3 dice: muchos pueblos irán y dirán: vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Tú juzgarás entre las naciones y amonestarás a naciones poderosas que están remotas. De sus espadas forjarán rejas de arado y convertirán sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Algo casi igual que Isaías capítulo 2. Bueno, sé que hay mucho texto en el segundo párrafo, pero si lo quieren escribir, no pasa nada, porque yo les daré esta pregunta: ¿qué tiene en común estos 3 versículos que acabamos de leer? ¿Qué tiene de común? Son profecías mesiánicas. Sí, pero hace referencia al Mesías, pero ¿qué Mesías? Un pacificador. Un pacificador. Bueno, ¿qué tal un pacificador? Pues viene a Mesías de Israel. un guerrero. Un guerrero, un luchador, O sea, libertador. un libertador también. Sobre todo que va a instalar el reino. Ok, bueno, Porque porque el reino mesiánico, Isaías habla ya de que el cordero pasará con león y todo, o sea, que a eso se refiere, que Jesús no cumplió nada de eso. porque hay que verlo así, hermanos, porque lo que estaban buscando los judíos, eso ya es en la siguiente punto, pero vamos a decir. Lo que se está pensando con la base de esta mentira es que como Yeshua no vino a traer la paz, porque primero inicia con un Mesías guerrero, y posteriormente lo que hace más énfasis es que Él nos va a instruir, nos va a enseñar, va a regir con justicia. El cordero va a estar con el león, y el bebé, o sea, humano, puede estar con la víbora sin ningún tipo de daño o sin ningún tipo de peligro. Y esto en parte podemos decir, o sea, que sí, o sea, no se cumplió esa profecía con Yeshua en ese momento, pero ese es el argumento principal de que como no trajo la paz mundial, pues no puede ser Mesías porque no cumplió esto y esto, entonces pues no lo podemos calificar como Mesías. Pero hay un contexto de por qué pensaron y piensan todavía el día de hoy, porque siguen esperando al Mesías guerrero a imponer la paz, que todavía pues le falta un poco de tiempo, aunque lo que estamos viendo pues ya diríamos que como ya se tardó un poquito, pero vamos a ver por aquí. Ok, el contexto que hay que entender es que para la época cuando vino Yeshua, cuando estaba dando su ministerio, tenemos que entender de que Judea, el reino del sur, estaba bajo dominio romano. Lo que pasa aquí,
y lo vemos desde el exilio de Babilonia, Israel no ha sido plenamente libre, o sea, no es soberano por sí mismo, y por ende también se le ha complicado cuando dice que ya tiene muchos problemas para pues, hacer cultos libres al Eterno. Lo vemos en Babilonia cuando fueron exiliados hacia allá. Luego la liberación que da Ciro en Persia, que es como que el periodo que más tranquilidad ha dado a Israel en esa época, solo para que posteriormente, unos años después, unos par de siglos después, vinieran los griegos a también ponerles. Y como estamos cerca a las fechas de Hanukkah, o más o menos un mes, pues vamos a recordar la historia de los macabeos y el por qué sucedió lo que sucedió, porque Grecia sí o sí quería destruir la identidad hebrea y todo el culto relacionado al externo, cosa que pues para ellos y como para nosotros también es algo que no, o sea, que no cabe para nosotros, o sea, sería destruir totalmente no solamente la identidad, sino también pues, nuestro sentido de vida. Y pasa igual algo similar con Roma, porque en Roma, si bien tenían cierta libertad de culto, pero entendemos de que pues, no eran libres 100%, o sea, tenían que pagar impuestos más que otras provincias, tenían el sacerdocio que no eran sacerdotes linaje de Aarón, y muchos de los levitas ya no estaban participando en el culto. También tenemos que ver que pues, había mucho caos social, porque Roma sí o sí estaba imponiendo mucho yugo a Judá para esa época, y todo lo que querían es que pues, ya, o sea, quiero que me libere ya alguien, un Mesías. Y si se acuerdan, tenemos a dos discípulos que pertenecían precisamente a dos sectas, o bueno, grupos políticos que eran guerrilleros, que hacían ataques a personas importantes en Roma, precisamente para ocasionar un movimiento para liberarse de Roma. Obviamente, pues, todos esos meses pues, fracasaron porque aparte que no era el tiempo, pues no era su trabajo. Y de hecho, tanto así que cuando posiblemente cuando Jesús es crucificado y resucita y luego vuelve a los cielos, vemos de que salieron aún más personajes que dijeron ser el Mesías para liberar a Israel, para liberar a Judá. Pero vemos inmediatamente de que con esas rebeliones Roma tomó acción y destruyó el segundo templo. Es decir, el contexto era más social, político que otra cosa. O sea, ellos demandaban y exigían, o sea, un liberador, pero la situación no se prestaba para eso. Y de hecho, tanto es así que Jesús lo ha replicado muchas veces de que pues él no va, o sea, en primera instancia, o sea, esto no va a ser así con su evidencia, que es ok. Entonces hubo despliegue de poder y guerra. Si tomamos en cuenta, porque tenemos varios relacionados, si tomamos en cuenta a Moisés, ¿cómo liberó al pueblo Moisés? Bueno, liberó entre comillas porque fue el Eterno que lo liberó. Pero ¿cómo? Porque cada chaval lo decimos, cuando lleva Pesach, lo decimos también, hubo un gran despliegue de fuerza y de poder. También lo podemos ver con Ciro primero creo, o Ciro segundo, en donde él despliega toda la fuerza y poder para destruir a Babilonia. Entonces también tenemos que recordar que también ellos están acostumbrados y se les recalcaba de que pues para ser libres tiene que haber fuerza, tiene que haber poder, principalmente del Eterno, del poder divino. Pero aquí no se está cumpliendo, o por lo menos no era en el tiempo para que se cumpliese esa profecía en concreto, o las profecías en concreto. Que ahora sí, ya para la siguiente. Ok, para esto hay que contraargumentar con la Biblia Escritura. Si ya leímos Isaías, y vamos a utilizar otra vez Isaías para contrarrestar, ¿no? Sería Isaías capítulo 53. Y si alguien tiene a Isaías 53, que otro no tenga Daniel capítulo 9,
versículo 24 al 27. ¿Quién va primero? Pero falta el versículo. Ah, no, es todo el capítulo 53. Ah, Pues está cortito, de todos modos. ¿Se queda? ¿Ya lo sé, no? Ok, dice: ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expresión por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ok, ahorita vamos con Daniel porque es una de las, de hecho son de las primeras clases que tuvimos a veces sobre él, pero aquí en todo el capítulo 53 hace referencia, y lo dice tal cual, a Mesías, pero al Mesías sufriente, el que tiene que padecer, el que tiene que cargar con los pecados del pueblo, como lo vemos en Yom Kippur, que es un corderito el que tiene que llevar todos los pecados del pueblo y ser sacrificado para limpiar limpiar y expiar los pecados del pueblo. Ahora miren, y esto es algo que ahorita lo acabo de recordar y más cuando lo estaba escuchando ya leyendo. Si se dan cuenta de que es el mismo profeta, ¿no? O sea que está utilizando a Isaías capítulo 11 para decir que Yeshua no es el Mesías, pero si nos vamos para este capítulo hace referencia a este Mesías sufriente. Y de hecho yo recuerdo mucho un reel de Instagram, de TikTok más o menos por ahí, que un cristiano le hace una prueba a un judío, a quien iba caminando ahí por la antigua ciudad de Jerusalén. Lo atrapó y le preguntó de que, oye, lee este versículo y luego me dice si es del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Entonces pues el judío lo lee y es todo el pasaje del 53 y le dice, bueno, ya le pregunta, y bueno, ¿cuál es? ¿Nuevo o antiguo? No, pues leyéndolo es el nuevo, porque ellos tienen conscientes de que pues, es el Jesús, el Cristo de los cristianos. Pero cuando ya la persona que le está, el entrevistador, dice, bueno, es que esto viene del Antiguo Testamento, es Isaías 53 tanto. Y el judío lo vuelve a agarrar, de hecho casi que lo quitan de las manos y comienza a leer ya detenidamente de dónde viene. Y sí, es de Isaías. Entonces, ¿cuál es el problema o por qué no se puede entender esto de forma tan sencilla para ellos? Y creo que ya lo hemos hecho varias clases, incluso años atrás le hemos comentado.
amonestado. Pero ¿por qué para ellos es tan difícil, pues, bueno, conectar estas dos ideas? Que también en el barrio vamos a decir eso. Pues porque para ellos su Mesías no puede morir. Ok, sí. No lo conciben así. O sea, viene un Mesías a reinar, a salvar, a liberar y a estar con ellos. No, ni por aquí les pasa que vaya a morir. Yo creo que tanto en el judaísmo como en el cristianismo hay el mismo problema, que es no querer salirse de lo que se les ha enseñado. A una enseñanza muy arraigada en el judaísmo es que no puedes contradecir a tus maestros. Entonces, ellos lo que han recibido, lo que han aprendido, pues no lo puedes tocar, no lo puedes alterar. Esto es así y se acabó. Y en el cristianismo pasa lo mismo. No pueden abrirse, están totalmente cerrados a la idea de que lo que aprendieron y lo que han sabido por tantos años, pues ahora resulta que esto no es así. O sea, los dos grupos pasa exactamente lo mismo. Pensaba yo en aquel ejercicio que les puse hace muchos años, de los 9 puntitos. O sea, les puse 9 puntos en una hoja, 9 puntitos, y el reto era unir los 9 puntos con una línea, sin despegar, ¿no? Sin despegar la pluma del papel. Entonces el detalle ahí es que cuando tú ves esos 9 puntos, yo se los ponía 3 puntos abajo, otros 3, y lo primero que tú ves ahí es un cuadro. Son 9 puntos, pero tú ves un cuadro. Entonces tú forzosamente, cuando vas a unir los puntos, no te quieres salir del cuadro. Y no existe una forma de unir los 9 puntos sin despegar el lápiz del papel, sin salir del cuadro. O sea, no hay manera. Si quieres cumplir con el ejercicio de hacerlo bien, te tienes que salir del cuadro que tú te imaginaste en tu mente, porque realmente no hay ahí ningún cuadro, pero tú te lo imaginas, tú lo creaste en tu mente. Entonces, es un ejercicio que nos muestra que necesitamos romper, ¿verdad?, con paradigmas, que necesitamos romper a veces con doctrinas para poder descubrir la verdad. Pero la gran mayoría no se animan a hacerlo, le cuesta mucho trabajo y prefieren quedarse con lo que ya saben, se resisten. Y te digo, yo lo veo de los dos lados. O sea, el judaísmo se resiste a aceptar que Yeshua, o se habla de Yeshua en el Antiguo Testamento, y los cristianos pues se resisten a aceptar que el Antiguo Testamento sigue vigente, la parte de la clase pasada, ¿no? Entonces, ambos grupos están bien aferrados a su doctrina y no la quieren soltar. Entonces, yo creo que ahí está el problema, ¿verdad? Quien se decide y rompe, ¿verdad?, con el paradigma, quien se decide a salirse del cuadrito, pues es el que va a resolver, ¿verdad?, el enigma, el que va a resolver el ejercicio, el que lo va a hacer bien. Y en este caso, pues el que va a encontrar la verdad. Todo judío que se anima, que se atreve a salirse de su doctrina, termina descubriendo y aceptando que Yeshua es el Mesías prometido. Y que de hecho se ha vuelto algo peligroso en el sentido de, porque es que también nosotros sabemos que incluso sin meternos a estudios bíblicos, es que sabemos de que si nosotros en un mundo que quiere, o en un sistema que quiere que estemos en un molde, y si nosotros nos atrevemos a salir de ese molde, somos los que vamos a ser castigados. Entonces también hay que, y esto se repite mucho en las escrituras, de que alguien que sale
del molde, principalmente con el tema de los jueces, alguien que se sale del molde, pero esa persona pues tiene que, pues ahora sí es la que el Eterno escoge para hacer el trabajo. Moisés, aunque es un molde muy, muy específico, pero al final de cuentas, pues el Eterno tuvo que sacar a Moisés de ese exilio que se dio de Egipto a Madián, y de ese concepto de que pues, yo no puedo hablar, soy tartamudo, yo he hecho esto, no sé, pero pues tú tienes que hacer el trabajo, o sea, tienes que salir de ese molde. Y al final, aún con todos los años que tuvo Moisés a liderar del pueblo, había muchas cosas que le costaban, y no fue que hasta el Eterno que pues, también le tuvo que enseñar junto con el pueblo. También tenemos que ver con Jonás, cómo aprendió, bueno, yo no sé si aprendió al final, porque pues, el libro no termina ahí con el Eterno pues diciéndole de que pues, yo tengo la misericordia, pues eso doy a quien yo quiera dárselo. Entonces no sé, o sea, yo no sé si es cierto si Jonás realmente aprendió o no aprendió, pudo vivir igual. Pero aunque yo creo que pues al ser profeta y pues que el Eterno te está diciendo directamente las cosas, como que pues, tienes que entenderlo. Porque otra razón de que también, o por lo menos a mí se me hace raro, no sé si ustedes, hermanos, en su vida, pero a ustedes les ha costado mucho que alguien le diga una verdad y de repente como que todo su mundo se cae. O sea, como si todo siempre fuera, o sea, siempre ha sido así las cosas y así se tienen que mantener. Pero algo que pues, nosotros aprendemos es que no siempre las cosas se van a mantener igual. O sea, hay cambios que pues, se tienen que hacer. Nosotros mismos somos prueba de ello, de que cuando tuvimos que hacer el cambio de los protestantes, de los bautistas a las raíces hebreas, a muchos hermanos se les movió mucho la alfombra y muchos se saltaron porque pues, no podían aceptar esa revelación. Y yo creo que también a muchos no nos toca o no nos ha tocado ser parte de esta forma de quitarnos el velo. Porque sí, hay que también decirlo tal cual, el Eterno pues, nos quita el velo, pero no se los quita a cualquiera. Por eso digo, en realidad para nosotros es un privilegio que se nos revele esto, porque eso demuestra que pues, el Eterno quiere que estemos en su barco. Y a lo mejor hay hermanos que nos pueden ver a la distancia o en el futuro, que a lo mejor se les quita esa vela y también se suman al barco, pero no todos tenemos ese privilegio que el Eterno nos quiera dar, ese regalo, ese don de que nos revele sus secretos. Bueno, ni tan secretos, pero no, para nosotros son secretos porque no los vemos. Entonces también tener esa mentalidad de aferrarse a algo y creer que la verdad absoluta, pues al final no. Y te lo mencioné, hermano, hace unas semanas, de que es muy chistoso que mucha gente que se considera mente abierta son las personas más cerradas de mente que pueden existir. Y para nosotros, que vinimos del mundo, sí, pero para nosotros es más normal porque hasta sentimos que somos más mente abierta. O sea, estamos más receptivos a nuevos conceptos, a nuevas enseñanzas y tratar de seguir aprendiendo, entrenando, pues para el Eterno. O sea, ahora sí, el Eterno es lo que nos dio, que nos da esa mente abierta que pues la gente del mundo, del exterior, presume tener, cosa que pues tampoco es ser mente abierta, es bueno, pues ser receptivo a todo y entender también que las cosas no siempre se van a mantener igual. Y pues eso, ahora sí, vamos a la siguiente, que es también 9, también. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con las culpas y para acabar con los pecados, para perdonar la iniquidad y para traer lo justo desde la eternidad, y para cumplir la visión y las profecías y para dar al ungido las cosas santísimas. Sabe y entiende que desde la salida de la orden para retornar y para reedificar a Jerusalén
y hasta la venida del rey ungido transcurrirán 7 semanas y 72 semanas. Volverá y reedificará Jerusalén, sus plazas y sus amplios caminos, al final de los tiempos. Después de las 72 semanas se le dará muerte al ungido. Ella, la ciudad santa, no será más. Será destruida en el tiempo de un rey que ha de venir. Su fin será con inundación hasta el final de la guerra desoladora que está determinada. Él confirmará un pacto con muchos durante una semana y la mitad de una semana, y pondrá fin al sacrificio y a las ofrendas, y sobre las alas de la abominación vendrá la destrucción, hasta que un súbito fin venga sobre la desolación. Bueno, aquí pues es una de las primeras clases que hemos tenido y de las más complicadas, la profecía de Daniel de las 70 semanas. Pero aquí quiero extraer lo principal. Ahí se menciona a un Mesías príncipe, pero ese Mesías príncipe va a ser cortado. O sea, va a tener que perecer. Y posteriormente, casi como a continuación, dice de que él va a consumar el pacto por muchos y va a cesar el sacrificio a la mitad de la semana. Y es como lo está diciendo hace un momento, el tema del velo, esta revelación. Esta revelación se nos dio a nosotros y a muchos hermanos más, porque tampoco somos los únicos que hemos tenido este privilegio de esta revelación. Cuando se menciona de que hará el pacto con muchos, se refiere a nosotros. A lo mejor no nosotros actualmente, sino pues muchos en el sentido de que pues, el tema de los gentiles, el tema de volver a traer las tribus perdidas. O sea, todos, está haciendo referencia de un Mesías que va a traer paz y que va a reunificar a Israel. O sea, un Mesías ahora sí en toda regla que ahora sí va a traer paz y va a traer justicia. Pero antes de ello tiene que padecer, tiene que sufrir. Y de hecho, estas son las dos conexiones que se tienen con Isaías 53 y con Daniel capítulo 9, porque ambas hacen referencia a un Mesías que sufre, un Mesías que tiene que padecer, un Mesías que tiene que ser sacrificado como cordero, como ya lo vimos hace poquito en YouTube, tiene que limpiar los pecados del pueblo. Y con esto dado, hay que hacerle mención de que, porque no es cuestión de que el Mesías tiene que llegar y pues, o sea, en su primera venida es como que no es llegar y pues hacer un escándalo, o sea, llegar y sacar la espada y rebanar, como los judíos de su época querían, e incluso hasta hoy en día quieren un Mesías que llegue y pues nada más saque la espada y a cortar cabezas, cosa que no es así. Y les volveré otra vez a hacer la propuesta de leer Mateo capítulo 26, versículos 52 al 54. Yo pienso 24, pero es error de sí, capítulo 26, versículos 52 al 54. Primero que lo tengan, pues que lo lean. Entonces Yeshua le dijo: vuelve tu espada a su lugar, que todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Ahora ya podemos así como que ya hacer la conexión completa con Jesús, porque no es, para ese momento no es cuestión de violencia, y de hecho usa el mismo argumento que el Satán estaba hablando para que en sus tentaciones en el desierto, de que salta y pues pide el Eterno te enviará ángeles para que te salven. O sea, porque Jesús sí sabía de eso y pues lo reprende y le da un contraargumento, y aquí vuelve a utilizar esto de que, o sea, si por mí fuera, yo llamo, o sea, yo le pido al Padre que pues traiga legión de ángeles y pues que extermine a estos hombres. Pero esto no va a ser así. ¿Por qué? Porque se tiene que dar cumplimiento a las profecías. O sea, él mismo está dando a entender de que tiene que padecer. O sea, está haciendo referencia a Isaías 53 y también el capítulo de Daniel 9. Él dice que pues eso estaba al tanto de las profecías, y pues para que las profecías sobre un Mesías de pacificador, un Mesías pues rey, de reino milenario,
primero tienen que pasar por eso. Y ahora sí, ya vamos a la siguiente, que ya es la conclusión. Bueno, ahí sí me se complicó sacarle más, hacerlo más resumido, pero creo que en conclusión tenemos que entender que la profecía bíblica, tanto a un Mesías sufriente como a un Mesías, a una victoriosa, o sea, a un Jesús pacificador, que de hecho lo vemos ya en el Apocalipsis propiamente todos los eventos que precisamente hablan de Jesús viniendo a poner orden. El siervo sufriente es representado como un cordero caído, despojado, pero no por sí mismo. El Mesías triunfante viene a establecer su reino de paz y justicia sobre la tierra. Estas dos descripciones proféticas, aparentemente contradictorias, son difíciles de comprender para el pueblo judío, como estamos diciendo, de que para ellos no pueden salir de esa caja de pensamiento y están aferrados a que el Mesías tiene que ser así, tiene que ser un guerrero. Para reconciliar estas dos representaciones tan diferentes del Mesías, surgió entre los rabinos la creencia de que esperaban a dos Mesías, uno que sufriera y otro que viniera a libertad. Y aquí creo que es en la actualidad una de las cosas uno de los temas que más se tienen como si fuera un concilio, que tiene que venir otro Mesías, porque si suponiendo, y no están admitiendo, muchos no admiten de que cuando si Jesús es el Mesías sufriente, entonces tiene que venir otro Mesías a hacerlo del Mesías victorioso. ¿Pero por qué? Porque no entienden que es la misma persona. O sea, es el mismo Mesías, el Jesús, el Yeshua, que como nosotros ahora lo conocemos, es la misma persona que es la que padeció y es la que va a venir. Porque también hay que hacer cohesión, hay que tener coherencia de que solamente hay un Dios, hay un pueblo, hay un pacto y hay un Mesías. O sea, no puede haber dos Mesías, como lo decíamos antes, como de que no es como si hubiera dos dioses. No, solamente hay un solo Dios y hay que entender también que solamente hay un pacto, o sea, el pacto que hizo el Eterno desde Abraham hasta nuestros días. Hay un pueblo que es Israel, o sea, el Israel de las 12 tribus, y pues también ese Israel fue conformado ya después a salir de la esclavitud de Egipto, que también hubo extranjeros que decidieron en creer en el Eterno porque vieron las maravillas. Entonces pues no es enteramente exclusivo de Israel, pero pues como el Eterno se ha revelado tanto a él, las escrituras, sus leyes y todo lo demás, a Israel, entonces pues Israel es el pueblo escogido. Entonces, por ende, solamente debe haber un solo Mesías. Así como el Eterno es uno, pues todos tenemos que ser también uno. Solo tiene que haber un solo Mesías. Y aquí, pues, aquí dice el tema de Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef. O sea, ben David, porque hace alusión al rey David, o sea, el rey con resplandor, con poder. Y Yosef, porque hay que recordar que Yosef, cuando fue entregado a los ismaelitas como esclavo, y posteriormente lo vendieron como esclavo en Egipto, padeció mucho en la tierra de Egipto hasta convertirse en gobernador, cosa que es muy chistoso que le pongan Yosef, teniendo en cuenta que Yosef al final se convirtió en gobernador, una especie de Mesías, y en las anteriores clases hemos hablado de que Yosef es una especie de Yeshua para efectos de profecía. Bueno, creo que me he todo el segundo trabajo. Ahí sí, yo les voy a pasar el documento para que puedan leer más detenidamente, pero creo que en resumen, la verdad es que no son dos Mesías, como podemos decir, sino un solo Mesías que viene dos veces. Primero como el Cordero de Dios, el siervo sufriente de Isaías 53, y luego como el Rey Mesías reinante cuando Jesús regrese. La primera venida de Yeshua cumplió las profecías del siervo sufriente. Con la segunda venida de Yeshua veremos el cumplimiento del Mesías victorioso y reinante de Isaías capítulo 11, versículo 1 al 9, uno de los versículos que argumentan de que Yeshua no es el Mesías, pero creo que ya con la lectura de los pasajes y haciendo las conexiones, creo que ya vamos a entender de que pues sí, Yeshua sí cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Y nada más para terminar, les voy a dejar otra tarea para la siguiente semana, que es cómo explicaban algunos rabinos de la antigüedad
el tema de los mesías. Bueno, esto se acaba de tarea para la siguiente semana. Y todavía les hago el recordatorio de que para el final de la clase, o sea, esta es la clase número 9, pero bueno, no sé, esta es la clase número 8, perdón, y solo nos faltarían 3 o 4 clases para tener ya pues, la conclusión de este estudio. Y les recuerdo que para el final de la clase pues quiero que hagan un ensayo, o sea, que escriban qué es lo que aprendieron y cómo se aplica todo esto, lo que hemos aprendido, en sus propias palabras, en su propio conocimiento, pues plasmarlo en cómo ayuda o cómo puede ayudar esta clase, sabiendo todas estas mentiras y saber cómo contraargumentarlas. Dicho esto, muchas gracias por su atención, hermanos. Shalom, shalom. Shalom.